oportunidad siempre le damos continuidad al módulo 3, que es acerca de la violencia institucional por motivos de sexo con enfoque generacional, desde una perspectiva de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación por motivos de sexo y género. Siempre nos acompaña nuestro estimado doctor Salvador Eduardo Menéndez Leal, que va a impartir esta conferencia sincrónica con la temática, ¿verdad? Cumplimiento de los estándares internacionales para la protección al ejercicio de los derechos de las víctimas. Recordarles que para el desarrollo de esta agenda, ¿verdad? Vamos a siempre a las 10 de la mañana vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos para hacer una captura de pantalla para que salgamos todos. No hay dificultad si ustedes tienen activada su cámara, ¿verdad? Sería bonito para que queden ya en la grabación. Y también comentarles que pueden hacer sus preguntas levantando la mano y haciéndole directamente la consulta al doctor Salvador, y de igual manera él va a dejar espacio para también resolverla, ¿verdad? Poder darle una respuesta. Así que igual vamos a tener la grabación ya por la tarde en plataforma virtual. El módulo del doctor Salvador termina este domingo, ¿verdad? Así que tienen acceso a poder visualizar las conferencias nuevamente, y el material va a quedar disponible para ustedes. Bueno, doctor Salvador, lo dejamos para que nos Muchas gracias, maestra. acompañe. Muchas gracias y también muy buenos días a todas y todos los participantes en esta segunda jornada del módulo, en la que, como decían, vamos a dedicar a examinar específicamente el cumplimiento de los estándares internacionales para la protección al ejercicio de derechos de las víctimas. Me parece importante siempre advertir que vamos a desarrollar los contenidos en base a los enfoques que precisamos en la sesión anterior, seccional, enfoque de género y el enfoque victimológico. Señalaba yo en esa oportunidad que estos enfoques tienen en común el hecho que son enfoques inclusivos, es decir, que colocan a la persona en el centro de la reflexión y de la acción. En esa línea, después de precisar los enfoques, me gustaría también precisar los objetivos que perseguimos con este proceso, no solamente formativo, sino que también sensibilizador. Y como lo señalábamos, es un interés de parte de tanto del proyecto como del módulo como tal, del diplomado, que promovamos la participación política de la mujer, que promovamos también su autonomía financiera y que luchemos por la erradicación de la violencia contra la mujer. Esos son como 3 grandes propósitos. La metodología, y es importante que quede claro, es altamente participativa, es decir, estamos en pro de generar visibilización temática y en pro de generar diálogo académico. Por ello, me gustaría, a manera de recapitulación, cómo describir las principales ideas, fuerzas que trabajamos en la sesión anterior. Ahí, si ustedes, por favor, verifican en sus apuntes, podrán recordar que trabajamos un marco introductorio. En el marco introductorio, a mí me gustaría señalar que pese a políticas, a programas, a protocolos, asignaciones presupuestarias, lo cierto es que el tema de la violencia contra la mujer y en general la discriminación contra ella sigue siendo un problema muy complejo y de mucha actualidad en El Salvador. Vale decir que los medios impresos señalaban ayer que 40 mujeres han muerto en lo que va de este año hasta el 22 de marzo. También veíamos que esto es lo que se mira el fenómeno, porque lo que se llama o mal llama cifra negra, que es el subregistro, indicaría que el fenómeno es mucho más grave y mucho más estructural. En la sesión pasada, también en la parte introductoria, vemos una cosa que yo creo que es esencial, y es el hecho de que siendo la mujer no un simple sector, sino, ojo, dentro del conjunto del volumen demográfico, una mayoría social, no se puede construir ni un modelo de sociedad justo y democrático, y mucho menos funcional y humano, si los legítimos intereses de las mujeres no son tomados en debida cuenta.
su participación política, señalaba también en una pequeña esto es inequitativo y es asimétrico. Termino este recuento de la parte de la victimología, no solamente, ojo, no solamente protege a la mujer, sino también compensa las desigualdades en las que ésta actúa en el plano de la vida social. Y mencionábamos en la sesión pasada aspectos tales como la participación de la mujer en la vida pública, la participación de la mujer en el acceso al crédito, al sistema educativo, a los sistemas de salud, etc. Hecho este recuento de la parte 1 de la sesión pasada, veíamos también sistemas de protección. Aquí la idea fuerza que se le ha intentado compartir es que el compromiso primario, el compromiso original de la promoción y tutela de los derechos de la mujer le corresponde al Estado. Es el Estado el primer ente obligado y es en detrimento que el Estado no asuma porque no quiere o porque no puede tutelar y promover los derechos y libertades en favor de las mujeres que lo tienen que hacer otros u otras. Por ello, por favor, entendamos que el Estado es el primer comprometido tanto por deberes constitucionales como también por obligaciones de carácter internacional. Pasar en dos criterios. En el ramal que tiene que ver con la protección judicial, insisto, que es la esfera donde mejor se protege a la mujer, y en la esfera administrativa. Esta última llamada también cuasi judicial o cuasi jurisdiccional. También veíamos que ya sea un mecanismo interno o externo, siempre va a ser en una línea, protección administrativa o protección judicial. Importante es que les haya quedado claro que nosotros pertenecemos al sistema interamericano, al sistema regional interamericano, y que el mecanismo regional interamericano, donde se trabaja el tema de la promoción administrativa o cuasi jurisdiccional, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta tiene su sede en Washington y es fundada en 1959. Y la otra es el mecanismo ya judicial o jurisdiccional, que es la esfera donde mejor se protegen los derechos de la mujer, que tiene su sede en San José de Costa Rica y que fue creada en 1978. Vamos a retomar algo de las sentencias que ha emitido esta Corte Interamericana y por tanto no me detengo en este momento. En el sistema interno, yo quiero señalarles que en el ámbito judicial nosotros veíamos que existe una Corte Suprema de Justicia conformada por 4 salas, 15 magistrados y magistradas. Vemos también que hay tribunales de primera instancia, hay juzgados de paz, que son 322 a nivel nacional. Pero algo que es interesante, no sé si lo subrayé yo en la sesión anterior, es que entendamos que la protección de la mujer, dado que la forma en que se estructura la vida social y se organiza esta vida social la hace que esté en clara desventaja, requiere que los mecanismos no sean los mecanismos ordinarios, sino que sea una protección reforzada. Por favor, que les quede como muy claro esto. Toda persona o grupo de personas que es ubicado en la condición de vulnerabilidad, ya sea por razones naturales, como una persona con discapacidad, o sea por razones sociales, es decir, por la manera en que se estructura la sociedad, se pone en una condición que es doble, es propensa a la victimización y es proclive a la indefensión. Cuando una persona o un colectivo, piensen ustedes en pueblos originarios, piensen ustedes en colectivos LGTBI, piensen ustedes en general en personas en condición de migrantes, piensen en privados y privadas de libertad, piensen entonces en condición de pobreza o en situación, o mujer, niñas, niños, adolescentes, personas de edad, que es el término correcto, o sedecentes, no tanto adulto mayor, porque si erradicamos del lenguaje categorías jerárquicas, así como logramos erradicar en gran medida menor, también debemos ir como abandonando la categoría contraria.
Decíamos que entonces existe la Corte Suprema de Justicia, existen cámaras de segunda instancia, tribunales de primera instancia, juzgados de paz. Dentro de los tribunales existen los tribunales especializados, así como las cámaras especializadas. En la esfera administrativa hablamos sobre todo de que existe un conjunto de institucionalidad que tiene que ver con la protección de derechos en favor de la mujer. Y veíamos que el Ministerio Público, que está integrado por 3 instituciones, Fiscalía, que dirige la investigación, que es la Dirección Funcional, que monopoliza la acción penal, la Procuraduría, que protege, promueve y educa en derechos humanos, y la Procuraduría General, que busca la protección de los intereses de la familia. En esa línea, entonces, estas 3 instituciones tienen que ver con el tema que nos ocupa. Pero también hablamos de otras instituciones, como por ejemplo el ISNA, el COGNA, y la entidad que es una entidad rectora desde su ley orgánica, como es el IDEMU. Todas estas deben trabajar, y creo yo, un buen consejo, deben mejorar sus mecanismos de articulación a efecto que la respuesta que brinden sea más eficiente. Pero en una modelo de sociedad democrática, no olvidemos que el trabajo de fiscalización, de supervisión social, le compete al conjunto de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Son estas organizaciones sociales las que con sus programas, con su expertise y sobre todo con sus relaciones, las que están trabajando en gran medida por erradicar la violencia en contra de la mujer, en sus diversas manifestaciones, tales como lo señala la ley especial que establece un catálogo de 7 tipos. De ahí hablábamos del sistema regional, ya lo he mencionado, y de la Comisión Interamericana y la Corte. Yo solo quisiera decir que dentro del sistema también externo existe el sistema universal. Y hablamos ahí sobre todo de 3. Dijimos que existían los comités, sobre todo el comité CEDAW, el comité de la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer de 1979. Este comité CEDAW, el comité también del niño y la niña, que es del 20 de noviembre de 1989. Existe el Consejo de Derechos Humanos, que está estructurado en base a criterios geográficos y que hacen parte 47 estados y que desarrolla lo que se llama el examen periódico universal, el EPU, al cual también las organizaciones no gubernamentales, digamos, presentan como alternativo el que se llama informe sombra o informe alternativo. Y además del examen periódico universal que realiza este Consejo de Derechos Humanos, de las recomendaciones y seguimiento que hacen los comités, existe la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidido ahora por la expresidenta de la República de Chile, la doctora Bachelet, que es la Secretaría Ejecutiva del Consejo y que realiza sobre todo cooperación técnica o brinda cooperación técnica a los países. Digamos, dentro de la estructura de antes de ayer, nosotros también, no voy a mencionarlos, pero sí lo que me interesaría a mí es que les quede clara 2 o 3 ideas. Comprometido original y primario para promover y tutelar derechos de las mujeres, el Estado. Comprometido original y primario. Segundo, que deben entender ustedes que es clave promover su participación política, la autonomía económica y luchar por la erradicación de la violencia en su contra. Ese es como un triple propósito. Y por eso el llamado es a que articulemos el trabajo para que evitemos dualidades y también dejemos por fuera algunos vacíos de atención, sobre todo a las mujeres en las comunidades. Hecho esto, entonces, voy a desarrollar nada más 2 inquietudes que se me formularon cerrando la participación del día miércoles. Y una tenía que ver con qué opinaba yo con respecto al tema de la mujer con respecto a desplazamiento forzado interno. En este punto, y me parece una pregunta muy pertinente, en este punto destacar que existe a nivel del sistema universal lo que se denomina los principios rectores. Los principios rectores, tengan en cuenta ustedes, son como los principios, son los
y los principios son del sistema universal que se dedica específicamente a la temática del desplazamiento forzado. Contiene un estándar mínimo de atención de este fenómeno. Y en el desplazamiento forzado se va haciendo toda una serie de valoraciones. No es un instrumento muy extenso, pero se va haciendo un conjunto de valoraciones que le permiten a los estados enfrentar, sobre todo los del Triángulo Norte, enfrentar este fenómeno social como es el del desplazamiento. Recuerden que el Estado salvadoreño hasta hace algún tiempo denominaba a este fenómeno, que es un problema muy complejo, muy serio, y por la pandemia también se ha mantenido, es movilidad humana. Sin embargo, ahora sí ya es reconocido, inclusive es tipificado dentro del ordenamiento jurídico penal. La otra pregunta que formulaba un compañero o compañera era con respecto a la mujer en el ámbito de los pueblos originarios. Decir aquí que la normativa para el tema es la Declaración Universal del principio, porque es un instrumento de orden declarativo. Veremos más adelante la tipología de normas, pero es un instrumento declarativo que constituye, además del mínimo, constituye el norte para tratar el tema de la mujer que pertenece a pueblos indígenas, es decir, a pueblos originarios. Ya sabemos que son objeto no solo de exclusión social, de invisibilización, porque el último censo de población y vivienda hacía, por su formulación antitécnica, lo que hacía es que la gente no asumiera su identidad indígena, al punto que se redujo al menos del 1% la participación dentro del conjunto demográfico. Pero algo que es interesante es que este instrumento de la declaración es un instrumento de la Declaración de Pueblos Originarios del 2007, es un instrumento paradigma o referencial. Eso es lo que trabajamos hasta la sesión pasada y como miran ahora nos dedicamos específicamente al tema del cumplimiento de los estándares internacionales. Si no hay ninguna inquietud en este momento, me gustaría que por favor entonces nos dediquemos a examinar dentro de la temática específicamente los deberes que el Estado asume frente al tema de la violencia contra la mujer. Las obligaciones generales que se derivan de los instrumentos internacionales que son ratificados por El Salvador, es decir, las convenciones, y convención ya veremos que tiene varias denominaciones o nombres, pero los deberes jurídicos que surgen a partir de que El Salvador sea Estado parte de estos instrumentos, se dice que son de 3 tipos. Primero, la obligación de respeto. Segundo, la obligación de garantía. Y tercero, la obligación de adoptar medidas. Este es el catálogo de obligaciones jurídicas que asumen los estados a partir de ser Estado parte en normas convencionales, es decir, en tratados. La obligación de respetar. La obligación de respetar comporta o implica 2 cosas que son claves. Que los agentes del Estado, miren ustedes, asuman actitudes que pueden ser activas o pasivas frente a los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el que un agente de la autoridad no entre a una casa es una forma de no hacer, es decir, una conducta omisiva a efecto que se respeten los derechos humanos. Por ello, se dice que son prestacionales cuando son de hacer, pero hay otra forma también de respetar los derechos, que es omitir, es dejar de hacer. Es una actitud o una conducta de la gente de carácter pasivo. La conducta entonces que supone esta obligación de respetar son de 2 formas, una obligación activa o una obligación pasiva. En la obligación activa, por ejemplo, nosotros entendemos que el Estado estructura u organiza todo un aparato público a través de los mecanismos que hemos mencionado al principio para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero también deja de hacer. Estructura todo un aparato, pero también asume algunas conductas inactivas. Tal vez solo por su cultura sepan ustedes que en las teorías modernas ya no solamente la agente estatal, llámese un policía,
personal de las Fuerzas Armadas o, si quieren, del sistema penitenciario, es quien vulnera los derechos humanos. Ya en las nuevas teorías también lo están haciendo también las corporaciones, lo pueden hacer también multinacionales. Por ejemplo, recordarán ustedes en el caso de la minería metálica, o si quieren en experimentación transgénica que hacía la Nestlé o que hacía Monsanto, y por tanto son corporaciones también o actores no estatales los que pueden potencialmente vulnerar los derechos y las libertades. Ya no es la visión clásica y tradicional que solo el Estado y sus agentes, sino que extensivamente se incorporan nuevos sujetos. Vamos a la siguiente. Yo creo que es importante que la obligación como nuclear, y en esta obligación de garantizar hay componentes, 5 componentes, y adrede está mencionada un poco resaltada la última. La obligación de garantizar contiene la obligación o el componente de prevenir, el componente de investigar, el componente de procesar o enjuiciar y el de sancionar, pero se cierra el ciclo protectivo, fíjense, del derecho victimológico y del derecho antidiscriminatorio con el tema de la reparación. Por ejemplo, la rama del derecho penal se cierra con la sanción, porque se llama derecho penal. Ahí está la lógica punitiva del derecho penal, pero la lógica del derecho, de los derechos humanos y del derecho antidiscriminatorio es más trascendente. Y no se alegra solamente que se le impongan 20 años de prisión a alguien, sino que también entiende que la reparación es fundamental. Por eso decía yo que la obligación de garantizar incluye estos 5 componentes: la prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y sobre todo la reparación. Cuando hablamos nosotros de la prevención, yo quisiera escuchar algún comentario en torno a cómo consideran ustedes que se puede prevenir la violencia contra la mujer. Ojo, 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va de este año. Hay también una tasa muy alta de mujeres desaparecidas, de niñas y adolescentes sobre todo. Entonces, ¿cómo estiman ustedes que para prevenir la violencia contra la mujer el Estado pudiera desarrollar acciones y medidas? ¿Qué tipo de acciones y medidas? Yo quiero, antes que ustedes, si quieren, en el chat puedan poner alguna iniciativa, yo quiero decirles que el componente preventivo del segundo deber, que es el deber de garantía, el componente preventivo tiene la característica que es una prevención racional, una prevención razonable, porque ustedes no están obligadas a lo imposible, sino que a prever nada más lo que pueda suceder. Y en esa línea, la primera nota distintiva del componente preventivo, que es el componente 1 del deber de garantía, es que sea razonablemente, que se pueda anticipar razonablemente. Esto es lo que se llama el aspecto profiláctico, el aspecto anticipatorio, a efecto de que no se cometa un hecho de transgresión contra los derechos de la mujer y especialmente en violencia en cualquiera de sus modalidades contra ella. La prevención, además, ¿de qué manera? O que no se le afecten asignándole roles de manera injustificada, como por ejemplo vemos en el tema del agua. Yo veía el gran debate en este momento en relación al agua, pero disculpen, en la organización de la vida social y estructuración de la vida social, aquí toca cargar cántaros de agua, o es a la niña o es al adolescente sobre todo. Entonces hay una asignación injustificada y una asignación estereotipada en las funciones de trabajo del hogar. Ya decía yo que no se cuantifica dentro del cálculo del PIB lo que es el trabajo doméstico y esto tiene un efecto, se invisibiliza. La prevención entonces tiene 2 características. La primera, que es razonable, y la segunda, que la prevención debe ser sobre todo una prevención general. Aquí es una cuestión de creatividad. Si quieren, podemos hacer una maratón. Si quieren, podemos poner un afiche, podemos poner vallas, podemos poner
hacer folletos, brochures, campañas de difusión, cuñas radiales, un anuncio en los periódicos o en la televisión. Porque la prevención puede ser de 1000 maneras. La prevención es razonable, pero también es general. Si vemos nosotros, muchas veces, lamentablemente, el tema de la violencia contra la mujer no da resultado. Y persiste en el imaginario colectivo, en esta cultura androcéntrica y hegemónica patriarcal, utilizar la violencia contra ella. Y en esa línea, entonces, cometido un hecho, porque no se logró anticipar, ni se logró prevenir que no se cometiera, entonces surge una nueva, un nuevo componente del deber de garantía. Ahora el otro componente es una investigación a efecto de determinar los responsables materiales y los responsables intelectuales de quienes hayan, digamos, cometido un feminicidio, que es un crimen de odio, o de quien haya vulnerado un derecho o una libertad de una mujer. 52.7 no son sector, son mayoría. Investigar entonces es el segundo componente. Dado que la prevención no dio resultado, cambia el segundo componente de garantía a iniciar un proceso investigativo. La fiscalía entonces es una especie de filtro, así como la Comisión Interamericana es una fiscalía continental. En el caso del ordenamiento salvadoreño, en el tema del acceso a la justicia, que les quede claro, el acceso a la justicia se hace por medio de un ministerio público fiscal. La investigación entonces es el segundo componente, pero a veces, y esto hay que decirlo muy claramente, los procesos investigativos que se realizan no se hacen con visión de género. La violencia feminicida requiere no cualquier proceso investigativo, requiere una especialización. Y por eso a mí a veces, cuando yo he tenido la suerte de trabajar en la Academia de Seguridad Pública o con las unidades de la Policía Nacional Civil, me da tristeza cuando a una mujer policía que ha sido formada, que tiene todas las capacidades para hacer estos procesos investigativos y trabajar estos temas, es trasladada, por ejemplo, a dirigir el tráfico. Esa es una asignación injustamente diferenciada, indebidamente diferenciada de roles. Primero porque se está dejando ir toda una experiencia de trabajo y todo un proceso formativo y sensibilizador de esa mujer policía. La investigación entonces en materia de violencia contra las mujeres es especializada y debe tener una visión de carácter más de violencia contra la mujer, feminicidio. Investigar tiene también 4 características. ¿Cómo debe ser la investigación? Debe ser seria, debe ser imparcial, debe ser exhaustiva y debe ser técnica científica. Esos son los 4 componentes. Así como la prevención tiene sus notas, también la investigación es seria, es imparcial, es exhaustiva y es técnica científica. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana le dijo al Estado salvadoreño que a veces hacía procesos investigativos condenados de antemano a fracasar. ¿Por qué? Porque lo que hacía era una especie de simulación de investigar. Y no se ha dado pocas veces. En esa línea, entonces, la investigación debe ser no solo confiada a la parte procesal directamente, sino que también las autoridades administrativas y judiciales tienen el deber de realizar investigación, pero con los rasgos que demanda una investigación en caso de violencia contra la mujer. Aquí también, incluso en la valoración de prueba, hay que hacerla no como se hace comúnmente, sino que debe hacerse también con la lógica, con especial racionalidad que informa a este tema de la violencia contra la mujer. Como producto o fruto de esta investigación, se determinan responsables materiales y responsables intelectuales. Es decir, quiénes lo hicieron, quiénes lo ejecutaron, pero pueden ser también determinados quienes dieron la orden o instrucción para hacerlo. Entonces la investigación, ya dije cuáles son características, tiene entonces el propósito de determinar responsabilidades intelectuales y materiales. Como fruto entonces se somete a estos responsables a lo que se llama un procesamiento o enjuiciamiento. Lamentablemente
Solo hay una sentencia, por ejemplo, en este momento, por suicidio inducido, suicidio feminicida. Una sentencia, por lo menos ya existe esa sentencia, en la cual la pareja hace presión psicológica y va generando dentro de una mujer una decisión que puede quitarse la vida. Es interesante ese tipo penal. Es lo que se llama un suicidio feminicida. El enjuiciamiento, entonces, en el que se determina inocencia o culpabilidad, debe ser con arreglo a garantías del debido proceso. Y debe ser con arreglo a garantías del debido proceso porque la vulneración de una garantía o de un derecho a garantía, como es el acceso a la justicia que veíamos en la sesión anterior, puede generar impunidad. Es un crónico y estructural problema en esta sociedad, dado que en el marco del sistema de administración de justicia, de cada 100 homicidios, menos de 10 terminarán en la condena del perpetrador. Menos de 10. Imagínense ustedes, ofensores, agresores, perpetradores o victimarios serán condenados. Y entonces el enjuiciamiento termina en una imposición de una sanción, conforme a lo que en la doctrina se denomina la ideología re. Es decir, se supone que la pena, porque estamos hablando de un modelo de sociedad y de un sistema de justicia democrático y respetuoso de los derechos humanos, la pena es instrumental. La pena no es un fin en sí mismo, porque el Estado no es un castigador. El Estado lo que hace es, a través de la pena, ojo, reeducar, resocializar, rehabilitar. Y lo que está en crisis precisamente es que la pena de prisión no está sirviendo para esto. Son casi 40.000 personas privadas de libertad en El Salvador. Y con esas condiciones de hacinamiento hay que ver la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia. Hay que ver si realmente la pena está sirviendo para los fines de la pena, que dice el artículo 27, inciso 3, son reeducar, resocializar, etc. La sanción es instrumental. La sanción no es un fin, la sanción es un medio. Porque hablamos de un modelo de justicia y de una sociedad democrática. Ahora bien, se cierra el ciclo, imagínense ustedes qué interesante, de la reparación con la reparación. Ya no hablamos solo de la pena, que es a veces la respuesta del Estado a estos temas. La respuesta del Estado se concentra en lo punitivo. Entonces anuncia públicamente que le ha impuesto 20, 30, 40, o en el caso, por ejemplo, de esta joven Abarca, hace unos días, 50 años, que es el máximo de prisión a una feminicida. Pero ¿le resuelve el drama social a la familia de la víctima? No, porque es un drama social que va más allá del mundo del derecho, que va mucho más allá de la simple imposición de una pena. Y por lo tanto la reparación, aquí lo digo desde ya, la reparación en materia de violencia contra la mujer debe ser con vocación transformadora. Esto lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero es importante entonces que entendamos que la obligación de garantizar, que es la segunda, contiene 5 elementos: la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción, pero que también contiene la reparación. La reparación es el cierre del ciclo protector. El tercer deber jurídico es lo que se llama la obligación de adoptar medidas, que pueden ser de 3 tipos, de 3 clases. La primera tiene que ver con la función del Parlamento, de las asambleas, de los congresos en otras partes. En el caso de la Asamblea Legislativa, esta está obligada por mandato constitucional a dictar cuerpos normativos o cuerpos jurídicos que traten el tema de la violencia contra la mujer y en general el tema de su discriminación, invisibilización o neutralización. Por eso se dictan a veces, ustedes miran, algunas leyes, por ejemplo, leyes especiales, o se dictan, por ejemplo, dentro del Código Penal, algunas figuras como, por ejemplo, el feminicidio. Yo quiero llamar su atención en este punto. La primera obligación, entonces, en la adopción de medidas, es una obligación de tipo legislativo. Son diversos instrumentos los que puede dictar el legislativo a efecto de que se vaya erradicando la violencia contra la mujer y se vayan garantizando los derechos a su favor. De ahí viene lo que se llaman medidas de tipo ejecutivo.
Usualmente, de los tres poderes públicos, el que más se relaciona con el ciudadano promedio es el Ejecutivo. Es el que realiza la función de administración del Estado. Es el que tiene contacto con los ciudadanos y ciudadanas a través de los servicios públicos. Por eso el legislativo, con el tiempo, dicta una ley. Así como, por ejemplo, la ley o la LIE, o por ejemplo, hace una reforma del Código Penal, o por ejemplo, crea un tribunal, que debe ser por ley. Pero el Ejecutivo es el que se conecta con el ciudadano todos los días. La labor que hacen todas las instituciones, las procuradurías, la Fiscalía, el IDEMU, el COGNA, el INAH, todas esas están relacionadas con el Ejecutivo. Y vamos finalmente a la otra, que es las medidas de tipo judicial o jurisdiccional. En el caso de las medidas judiciales o jurisdiccionales, yo quiero que tengan en cuenta ustedes que este es el ámbito donde mejor se protege y promueven los derechos en favor de las mujeres. No es en sede administrativa, es en sede judicial. Cuando hablamos nosotros de lo judicial o jurisdiccional, tanto en el ámbito interno como externo, hablamos sobre todo de la emisión o de dictar sentencias. En esa línea complementa la otra fuente del derecho, que es la ley emitida por el legislativo, la sentencia, que es la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, entonces, es importante que les quede claro, todo esto que está dentro de los mecanismos judiciales, ya sean las salas, cortes plenas, ya sean tribunales de segunda instancia, ya sean cámaras de segunda instancia, ya sean juzgados de paz, ya sean tribunales especializados, están desarrollando las medidas judiciales o jurisdiccionales. Y vamos entonces a la siguiente. Cerrado entonces el tema de los tres deberes jurídicos, que son, ya lo dije, respetar, que implica 2 conductas, garantizar, que implica 5 componentes, prevenir, investigar, por un lado, pero también enjuiciar y sancionar por otro, y reparar. Reparación es el cierre del ciclo, y por lo tanto lo vamos a tratar aparte en este momento. Cuando hablamos nosotros de la reparación, tengan en cuenta aquí que para hablar de la reparación en materia de género, hay que considerar 3 componentes. La reparación, que es el 5º elemento del deber de garantía, la reparación incluye 3 componentes. La reparación, para poder ser integral, incluye el componente moral, porque el daño o afectación a la mujer agredida es interno o intangible, y a veces, paradójicamente, el daño que no se mira es mayor que el daño visibilizado. El componente reparativo debe ser, primero que nada, moral. Es la dignificación de la mujer, de la niña o adolescente que ha sido muchas veces no solo golpeada, sino humillada, acosada, etcétera, frente a terceros, es decir, frente a otros u otras. Por lo tanto, hay que darle una reivindicación o reparación de tipo moral, que subsane en lo posible el daño intangible o inmaterial que se le ha producido, y que a veces, insisto, es superior que al daño que se mira. Una humillación puede marcar. El otro componente reparativo es el aspecto social. El aspecto social es porque si la herida es social, la sanación debe ser social. Miren qué interesante, porque aquí estamos entonces ya en el tema de la psicología social, en el tema incluso a veces de la psicoterapia. Si las heridas son colectivas, cuando se ataca, por ejemplo, a un grupo de mujeres, la sanación debe ser en colectivo. Y entonces el ámbito social es el segundo componente de la reparación. Lo social tiene que ver con que, ojo, el ofensor o agresor exhibe a la mujer. Y cuando le está muchas veces golpeando o la está difamando, lo que está haciendo es, miren esta con lo que sale. Miren la opinión de esta. Así despectivamente, porque lo que hiere, y por eso el componente moral es tan importante, es el lenguaje corporal, lo que se llama el lenguaje gesticular, donde una expresión de una cara, un movimiento de la cabeza, una expresión con las manos puede marcar. Por eso lo social es el complemento de lo moral, pero lo social es la exhibición pública y el descrédito público de la víctima de violencia.
Y finalmente el aspecto jurídico, que a lo mejor a algunos o a algunas les pueda interesar por su formación. Pero cuidado, porque el problema de la violencia contra la mujer es un drama social, no es un problema solo jurídico, es metajurídico, va más allá del mundo del derecho. Por eso no nos interesa solo la pena, nos interesa la recuperación integral de la persona y por eso el componente jurídico es importante. El componente jurídico de la reparación tiene que ver con que dado que se ha afectado un bien que es jurídicamente tutelado, un bien jurídicamente protegido en el ordenamiento, como es la indemnidad de la persona, es decir, la persona es intocable e inviolable, dado que se ha transgredido ese aspecto del ordenamiento, hay que subsanar también el daño al ordenamiento. Moral, social y jurídica es la reparación de tipo integral. Debo decir que así como garantía tenía 5 componentes, así también la reparación tiene, mire, sus propios componentes. En la violencia contra la mujer y en la afectación en general hacia sus derechos, el primer componente de la reparación es restituir. La palabra restituir significa, en términos de derecho antidiscriminatorio, significa volver al estado original y previo a la vulneración del derecho. Es decir, volver las cosas al estado previo y original antes de la vulneración del derecho, antes de la agresión, antes de la ofensa, antes de la humillación o del acoso. Y en esa línea, entonces, la restitución es una restitución, ojo, que debe tener una vocación transformadora. Y esto, por favor, que les quede muy claro a ustedes. La reparación en el componente restitutivo no es mecánica ni automática, sino que es un proceso y debe tener una vocación en materia de violencia contra la mujer que sea una vocación transformadora, que saque del hoyo en que se encuentra muchas veces una mujer y que la saque de esa condición de exclusión o marginalidad. Por eso la restitución con vocación transformadora. Y en general a todos los sujetos en condición de vulnerabilidad hay que sacarlos de ese hoyo. Imagínense ustedes que si está en un medio social donde se le ofende, golpea, donde se le vista con inferioridad, si se es etiquetada, etcétera, o estigmatizada, entonces ¿volvería a ese plano? No. La idea de la reparación restitutiva saca de ese plano, de ese hoyo, y es por tanto transformadora o con vocación transformadora. La idea segunda es la reparación con el componente rehabilitador. El componente rehabilitador quiere decir que muchas veces como fruto de esa violencia, de esa humillación, de ese cuadro cotidiano y largo o extenso de vulneración de derechos, incluso se les afecta psicológicamente, incluso algunas hasta con apoyo psiquiátrico. Esto no me dejarán mentir, ustedes que tienen mucha más experiencia en atender víctimas de violencia contra la mujer, no me dejarán mentir que esto les marca y el dolor que se le inflige a las mujeres es un dolor que no puede ser medido porque les marca. Y en esa línea entonces la rehabilitación de la trabajadora social, de la psicóloga, todas del psiquiatra, etcétera, o de la psiquiatra es necesaria muchas veces. De ahí viene el tercer componente reparativo, que es la idea de indemnizar. Evidentemente, lo que hace, ojo, lo que hace el agresor, lo que hace el abogado defensor del agresor, es decir, no, lo que quiere la señora es apoderarse del sueldo del pobre hombre. ¿No? Lo que quieren es quitarle el pobre y tan mal que está pagado y se le quieren quitar el salario. ¿Por qué? Porque la primera tarea del perpetrador, la primera tarea del agresor es descalificar y exhibir como torpe a la víctima. El poder androcéntrico y cultural lo que hace es deslegitimar el reclamo de las víctimas y lo hace diciendo lo que quiere es monetarizar el reclamo. Es simplemente volver algo pecuniario lo que es un drama social. La indemnización es un componente nada más, pero sepan ustedes que no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda realmente cubrir el daño moral y material que supone un feminicidio. Pero el perpetrador y el agresor, yo tengo una lista de todos los, entre comillas, argumentos que dicen ya ante la autoridad, porque ante la autoridad ni siquiera la miran ante los ojos, miran para abajo.
Ya voy a hablar de ese tema, pero lo interesante, miren ustedes, es que la indemnización es un componente y resarcir es los gastos que resultan de todo el proceso, porque tiene que contratar, si no puede la madre cuidarle a sus hijos o hijas, tiene que contratar a alguien que lo haga. El transporte público, la alimentación. De ahí que les quede claro a ustedes, por favor, que cuando se produce de violación de derechos humanos, que le destruyen un proyecto de vida. Miren, si uno trabajaba, va como fantasma al trabajo. Si uno estudiaba, no se le quedan las lecciones y va como fantasma a la escuela. Piensen en la niña agredida sexualmente. Piensen en la joven humillada y afectada. Piensen ustedes en todas estas situaciones de drama y se darán cuenta que lo en última instancia erosionan estos problemas en la moral, es dignidad. Hay que dignificarla. Por eso el empoderamiento, no lo olviden, incluye 3 componentes. El componente, primero que nada, realización de la persona. El empoderamiento es la dignificación de la mujer y el empoderamiento es la liberación de la mujer. En otras palabras, empoderar incluye esos 3 elementos. Las medidas de satisfacción dignifican, reconocen la calidad de sujeto. ¿Por qué? Porque se le ha querido descender a la calidad de objeto. Se le quiere cosificar. ¿Y qué es el sexismo? Pues es la disminución de la calidad de persona a simple objeto. Y finalmente lo que quieren las mujeres agredidas es que esa experiencia traumática, dolorosa, porque se hace frente incluso al círculo familiar muchas veces o a los círculos comunitarios, no se repita. Por lo tanto, lo que demandan son garantías de no repetición. Nos vamos a quedar en este momento hasta aquí. No sé si hay alguna consulta o comentario que hayan puesto para poder hacer la pausa de método y después seguir con el contenido. Muy bien, muchas gracias, doctor Salvador. Bueno, tienen el espacio, ¿verdad? Para activar su cámara también, ¿verdad? Y activar también su micrófono y hacer alguna consulta, ¿verdad? Mientras todos lo activan, bueno, vamos a esperar para tomar una captura de pantalla de todos los que estamos participando y de todas. Así que quien tenga consulta, pues el momento para hacerla directamente a doctor Salvador y que él nos pueda también compartir y dar algunas ideas sobre alguna duda que tengamos sobre la temática. Y en continuación de la sesión anterior, en donde sí nos habían dejado de tarea que escribiéramos inquietudes. algunas preguntas, ¿verdad? Solo aquí me hacían una consulta sobre los 3 aspectos del empoderamiento que mencionó doctor Salvador. Los últimos 3 aspectos que mencionó. ¿Cómo no? Porque en todo proceso de formación nos van a hablar siempre de empoderar. Entonces, para que quede claro los 3 elementos que incluye el proceso de empoderamiento. Proceso de empoderamiento es, primero, es un medio de realización. Permite la realización de la mujer. El elemento que además de ser un medio de realización, es un medio de dignificación de la mujer. Porque su condición de objeto, muchas veces es descendida a la condición de objeto. Eso se llama la cosificación. Es cuando utilizamos, para ejemplo, para propaganda de llantas o baterías, una mujer semidesnuda. ¿Qué es eso? Es no reconocer su dignidad ni su condición de sujeto. Por lo tanto, lo que yo quiero llamar la atención es que empoderar es, primero que nada, es crear condiciones para que la mujer se realice. Segundo, es dignificarla. Pero sobre todo, y por eso le temen los perpetradores y los agresores, es procurar la liberación de la mujer. La idea de empoderar es liberar. Y la idea de empoderar es dignificar. Y la idea de empoderar es permitir realizar. Son 3 elementos que
están ahí en el... Muy bien. Bueno, la consulta que usted les hacía para escucharlos a ellos también. Igual les invito a los que están escuchándonos que se puedan activar su cámara para la captura para la foto que vamos a tomar del grupo. Y también, si nos puede repetir, ¿verdad? Esa pregunta generadora, doctor, sobre la experiencia de ellos en su campo de acción. Disculpe, fíjese que se escuchaba cortado y yo no pude copiar lo que es el segundo y el tercer elemento de empoderamiento. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, con gusto, Ana Silvia. Lo primero es la prevención, la idea de empoderamiento supone, primero que nada, ojo, la posibilidad de realizarse. Segundo, la dignificación. Y tercero, la liberación. La autonomía. Y por eso le teme el perpetrador y esta cultura androcéntrica a los procesos de empoderamiento de la mujer, porque la mujer logra desarrollar. Bueno, tendríamos un minuto o quizás al regreso, porque les averigüé también dentro del sistema la base donde está el acceso a la justicia en 5 o 6 instrumentos de leyes, donde para que le den fundamentación a ustedes, donde está recogido el acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia está en la Declaración Universal, en tal derecho, en los pactos, en tal artículo, pero se lo puede decir si quieren al regresar del proceso. Yo hice una pregunta generadora y la pregunta venía por el lado que a partir de su experiencia de trabajo, tanto en el sector público como en la sociedad civil, me podrían decir, el componente preventivo, que es el primer componente del deber de garantía, supone imaginación y creatividad. ¿Qué acciones o medidas, si ustedes tuvieran capacidad de decisión, qué acciones o medidas impulsarían a efecto de prevenir la violencia contra la mujer? Como siempre nos van a decir que no hay dinero y como siempre hay limitados recursos y presupuestos, entonces tenemos que ser creativos. Entonces, y creativas. Entonces, piensen ustedes, ¿qué me proponen, dado de que no hay recursos suficientes para prevenir violencia contra la mujer? ¿Qué creen? Esa consulta la vamos a desarrollar. Ya tomé la fotografía. Cuando iniciemos, vamos a tomar 5 minutos de receso, ¿verdad? Para que podamos desarrollar esa pregunta o darle respuesta, ¿verdad? A regresar, ¿verdad? Entonces, en 5 minutos estamos a las 10. A las 10:05 ya estaríamos nuevamente activados. Sí me gustaría que permanezcan lo mejor en la segunda parte ya con sus cámaras, aunque su audio esté apagado, para que bueno, salgan también en la grabación que han participado, ¿verdad? Entonces, regresamos en 5 minutos. Gracias. Gracias.
Muy buenos días nuevamente. Retomamos la jornada de capacitación y sensibilización. ¿Me escuchan bien? Estamos ya entonces en la parte 2 y había quedado pendiente de la primera una pregunta generadora, una pregunta que ustedes deben responder, en el sentido de que considerando la experiencia de trabajo, considerando toda la expertise que ustedes tienen en el tema, ¿qué propondrían como acción o como medida a efecto de lograr una mejor y mayor prevención de violencia contra la mujer? Esa es la pregunta generadora. No sé si alguien, por favor, me pudiera apoyar. Alguien que considere que más allá de la asignación de recursos, como que la voluntad y el compromiso y la creatividad son fundamentales. Por favor, me dicen quién tiene una respuesta. ¿Qué harían o impulsarían ustedes a efecto de prevenir que no se cometa violencia contra la mujer o que disminuya esta sustancialmente? Sí. Bueno, si no hay una respuesta, voy a intentar yo compartir una con ustedes en esta línea. Miren, usualmente, sobre todo los titulares de las instituciones, cuando se les pide que se haga, digamos, modificaciones para tratar el tema de la violencia en contra de la mujer, usualmente la primera respuesta es que carecen de recursos, que no tienen como los rubros presupuestarios para atender este problema. En esa línea yo quisiera decirles a ustedes, y me parece que puede ser incluso una conclusión de la jornada formativa, que las transformaciones y cambios no solamente dependen de la asignación de recursos, sino que hay 3 elementos que son claves para modificar la situación actual. Primero que nada, resulta clave el compromiso de querer cambiar las cosas. También resulta clave la creatividad para hacerlo, dado que hay una limitación muy aguda o crítica de los recursos, tanto técnicos como financieros. Entonces se trata de saberlos aprovechar, pero se trata sobre todo de tener un compromiso creativo. Compromiso creativo. Una idea de involucrarse para que realmente se cambien las cosas, porque si no, se va a estar haciendo casi siempre lo mismo y los resultados van a ser previsibles. Y además de ese compromiso, además de ese espíritu de creatividad, yo creo que es fundamental esa voluntad de querer cambiar las cosas. Y esos 3 elementos hacen parte de toda una estrategia para enfrentar el tema de la violencia contra la mujer, que como tal lo señalaba, no solamente normalizado, sino que altamente naturalizado. ¿Perdón? Pero No es solamente naturalizado, sino que es también normalizado. En esa línea, entonces, que les quede claro, es creatividad, es compromiso y sobre todo también de voluntad de cambiar las cosas. Yo decía hace unos minutos, antes del receso, que les iba a dar a ustedes la base donde está, digamos, la fundamentación que el acceso a la justicia tiene tanto en el ordenamiento del sistema interamericano como del sistema universal. Y además les quería ampliar algunas sentencias que en el marco del sistema regional interamericano se han ocupado de este tema. Voy a... está bien bonito aquí, bien interesante. No, hombre, y este señor se ve que es un gran queso. Tiene maestría en más y qué.
Tengo el micrófono abierto y no sé dónde. Ay, ahí está. Por favor, Solicito que puedan silenciar sus micrófonos. solicito que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. Se está grabando. Les decía yo que les he preparado a ustedes lo que es la base normativa en el marco del sistema tanto universal como el sistema regional que tiene que ver con el acceso a la justicia. Yo quisiera, en primer lugar, decirles que estos dos sistemas hay que trabajarlos de manera complementaria. Y cuando ustedes hagan un análisis, cuando hagan una fundamentación, no solamente, digamos, se lo aconsejo al personal jurídico, sino también a psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, en general, cuando trabajemos estos temas, siempre intentemos darle una fundamentación integral. ¿Qué supone la fundamentación integral? Relacionar siempre aspectos doctrinales, aspectos normativos y aspectos jurisprudenciales. Es decir, en la medida de lo posible siempre relacionen un caso que ha sido tratado ante las Cortes, relacionen también un aspecto de doctrina y sobre todo la fundamentación normativa, interna como externa. Por eso, para que ustedes tomen nota, es importante que recuerden que el derecho de acceso a la justicia está contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 2 y 4, 2 y 14, perdón, 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También lo encuentran el acceso a la justicia en el artículo 7 del Pacto de San José. El Pacto de San José, artículo 7, la Convención del Niño, mal llamada así porque debería ser de la niñez, la Convención del Niño en su 37 habla del acceso a la justicia y a la protección judicial. Estos son prácticamente 3, 4, y ya lo mencionábamos en la sesión anterior que el artículo 8 y artículo 10 de la Declaración Universal contemplan también el derecho de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva. Este es como un basamento para que ustedes le den fundamentación jurídica cuando hagan un estudio, cuando hagan un informe, etcétera, o cuando se les pida una opinión. Siempre los tres elementos: el caso jurisprudencial, la parte normativa interna y externa, también es importante la base doctrinal para hacerlo lo más completo posible. Hablemos entonces en esta segunda parte de los tipos de normas. Yo quiero que rescatemos algo de lo que decía la vez pasada también. Yo no sé si recordarán ustedes que para el desarrollo, digamos, del interés en el tema de la violencia contra la mujer, lo importante de esto es que consideren ustedes que a lo largo de la historia se han dado como avances, procesos también, pero algunos momentos que son como parteaguas, como experiencias
Voy a repetir porque me dicen que ha habido un problema técnico y repito entonces que la semana recién pasada en un medio impreso se publicó, ojo, una encuesta de victimización donde se identificaban aquellos lugares en 10 municipios a nivel nacional que representan lugares o espacios públicos donde se producen más condiciones, no solamente violación de derechos, acosos sexuales, violencia en contra de la mujer en sus 7 modalidades. Y un punto importante, todo esto se naturaliza, todo esto se normaliza. Por eso se decía ahí que lugares de peligro para la mujer representan, por ejemplo, casas abandonadas, paradas de buses, calles solitarias o mal iluminadas, calles de tierra, terrenos baldíos y, paradójicamente, la misma casa. Daba un dato yo en la sesión anterior en el sentido que cerca del 70% de las agresiones sexuales proceden, en el caso salvadoreño, de personas que hacen parte del entorno inmediato de las víctimas, es decir, del entorno comunitario, del entorno familiar, escolar, etc. 7 de cada 10 victimarios pertenecen a esos entornos. Pero además de los lugares de peligro que acabo de mencionar, también hay lugares de riesgo. Y en ese sentido, los lugares de venta de bebidas alcohólicas, algunas calles céntricas sin iluminación, etc. Esto nos lleva a un punto que es importante. Son los factores de riesgo y vulnerabilidad. Cuando ustedes hagan el análisis de un caso, deben hacer la reconstrucción casi histórica o material del caso. Es decir, hacer una reproducción del contexto o entorno en el que este se produce. Porque la violencia feminicida tiene algunos signos o características que le particularizan, que le singularizan. Por ejemplo, la falta de iluminación, las horas, la nocturnidad, etcétera, son factores que pueden ser factores de riesgo y de vulnerabilidad. Pero entremos en materia entonces en este segundo momento, y es haciendo una relación de las normas que en el derecho internacional de derechos humanos, que es una rama especializada del derecho internacional, se ocupan del tema de la violencia contra la mujer. Dentro del catálogo normativo del derecho internacional, porque les estoy hablando de la fundamentación normativa, encontramos o identificamos 3 tipos de cuerpos jurídicos. Por un lado, encontramos lo que se llaman los tratados, dije, las declaraciones y las resoluciones internacionales. Pero ¿por qué lo traigo en cuenta nuevamente? Porque, ojo, el tratado también lo van a encontrar en la literatura, tanto del derecho internacional de derechos humanos como en el derecho victimológico o en el derecho antidiscriminatorio con otras denominaciones. Por ejemplo, Belén do Pará, la Convención de Belén do Pará, es un tratado. Ese se firmó en 1994 y fue ratificado por el Estado salvadoreño en agosto de 1995. La Convención para eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer es de diciembre de 1979. Y hay así otro tipo de instrumentos que son tratados. El tratado es lo mismo que el pacto, convenio, convención. Si dicen uno, dicen todos. Y algo por su cultura también. Cuando se crea un tribunal a partir de un tratado, ya no se dice tratado, sino que se dice estatuto. El Estatuto de Roma, por ejemplo, creó la Corte Penal Internacional. Cuando el tratado crea un mecanismo judicial, cambia su nombre a estatuto. Cuando el tratado crea una organización, cambia su nombre a carta. La Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA, etc. Los tratados entonces son, digamos, instrumentos que tienen varias denominaciones o varias designaciones. De ahí veamos las declaraciones. Yo mencionaba antes del corte un dato que creo que es muy relevante, y es que ustedes deben darle también fundamentación normativa, no solo a nivel convencional, es decir, de tratados, sino también a nivel de instrumentos jurídicos declarativos. Dentro del catálogo de declaraciones, hay 2 declaraciones que deberían estar siempre relacionadas en sus análisis, en sus informes, en sus opiniones, en todo lo que ustedes hagan debe reflejarse una cuestión que yo creo que no debían olvidar de estas sesiones de trabajo, y es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia,
para las víctimas del delito y del abuso del poder. Esa declaración sobre principios fundamentales de justicia para víctimas de delito y de abuso del poder fue emitida en noviembre 29 de 1985 bajo una resolución que es la resolución 4034 de la Asamblea General de la ONU. Esa declaración es el norte, es el instrumento referente, es el instrumento paradigma en el tema de los derechos de las víctimas. No hay tratado, sino que hay solo una declaración. También habrán otras declaraciones importantes para el tema de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, la declaración que se aprobó en el marco de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se hizo en diciembre de 1973, se hizo en junio del 93 y mandató a que se hiciera una declaración sobre la violencia contra la mujer. Ese tema de esa declaración es clave para ustedes también, porque muy pocos instrumentos del derecho internacional regulan el tema de la violencia como lo hace esa declaración de diciembre del 93, que es resultado de un mandato de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Viena, Austria, en junio del 93. Esa declaración conceptualiza la violencia contra la mujer de una manera muy completa y además actualiza, porque como la CEDAW es del 79 y excluye, por ejemplo, a las mujeres trans, esa declaración del 1993 ya es una declaración que va más con los tiempos modernos, con los tiempos contemporáneos. Y en tercer lugar, dentro de esta tipología normativa, encontramos, además de los tratados y las declaraciones, encontramos las resoluciones internacionales. En el caso de las resoluciones internacionales, me gustaría que les quede claro que es el más amplio conjunto de normas del derecho internacional. Hay muchas más resoluciones que simples tratados o que simples declaraciones. Las resoluciones también tienen una serie de nombres que son nombres alternativos o son designaciones alternativas. En ese sentido, cuando ustedes escuchen o lean, por ejemplo, de algo que se llama un principio básico o un conjunto de principios, cuando oigan que algo se llama directriz, cuando oigan que algo se llama reglas mínimas, todo eso pertenece a una misma categoría, es la resolución internacional. En otras palabras, el corpus juris de derecho internacional está conformado por esa trilogía de normas: el tratado, convenio, convención o pacto, la declaración y la resolución. Veamos la siguiente, por favor, donde notamos nosotros dentro de la normativa en materia de derechos humanos, vemos nosotros que en la normativa en materia del sistema universal hay una declaración, hay una CEDAW, que es un instrumento, ya dije, convencional, y también una declaración de Viena. Solo quiero decir, primero que nada, que características de los tratados son: primero, que un tratado es obligatorio. Primera característica, los tratados son obligatorios. Segundo, los tratados expresan voluntad de los estados. Son instrumentos que expresan voluntades soberanas. Tercero, los tratados pueden o no pueden aceptar reservas. Pueden o no pueden aceptar reservas. Además de que son vinculantes, además que reflejan voluntad de los estados, además que aceptan, ojo, reservas, la idea de los tratados es que los tratados pueden ser firmados y ratificados. Estos, en otras palabras, son las características o rasgos esenciales de un tratado. Pero la declaración, y aquí hago una diferencia, la declaración no es un instrumento en principio obligatorio. Es decir, en principio no es un instrumento vinculante, sino que en principio el instrumento de la declaración, el segundo cuerpo jurídico que estamos tratando,
tiene fuerza sobre todo en dos líneas, en dos direcciones. El instrumento declarativo tiene fuerza política y el instrumento declarativo tiene autoridad moral. Esas son como las dos repercusiones o efectos que genera una declaración. Efectos de derecho y efectos ético-morales. Instrumentos declarativos, ya dije algunos. Esa declaración de 1985, que en algún momento ustedes podrán bajar, que deben estudiarla, es un instrumento de apenas de 18 artículos y que consiste en y que trata tres figuras: el delito, el abuso de poder y la violación de derechos humanos, porque violar los derechos de la mujer constituye esa trilogía de cosas. Es una grave violación de los derechos humanos, es un abuso del poder, pero también es un ilícito, es decir, un delito. Esa declaración sería como muy interesante que ustedes la revisaran, la examinaran y sobre todo la aplicaran, sabiendo que es una norma que tiene esa autoridad política y que además tiene esa autoridad moral. El otro instrumento que mencionamos es la resolución internacional. Y ustedes sabrán que la resolución internacional, que muchas veces la van a encontrar al principio bajo la expresión Res 4034 o tiene unos números y 3 letras. Esa resolución es importantísima también porque hay algunas que son aplicables específicamente, como lo van a ver en un minuto, al tema de la mujer. Ya van a ver ustedes. Quisiera, por favor, que si pueden obtener esa declaración del 85 de las víctimas, sería importante para material de completar su formación. Ya vimos nosotros estos tres tipos de instrumentos: tratados, declaraciones y resoluciones. Ya vimos además que además de estos tres, ojo, hay dentro del sistema universal una declaración de 1993, una CEDAW de 1979 y una declaración y plan de acción del 93. En la declaración y plan de acción de Viena del 93, yo les reitero el artículo 18. El artículo 18 de la declaración y plan de acción de Viena. ¿Por qué? Porque ese artículo dice que vulnerar los derechos de la mujer también debe considerarse una violación a los derechos humanos. Ahora vamos a lo siguiente, por favor. Además, en el marco del sistema interamericano, aquí es donde decía yo que les iba a ampliar un poco el catálogo de sentencias. Miren, en el caso del sistema interamericano de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos ha sido creado a partir del Pacto de San José. El Pacto de San José, firmado el 22 de noviembre del 69, es llamado también, miren, Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 33 señala cuáles van a ser los órganos competentes para darle seguimiento a las obligaciones y deberes que derivan de ese pacto. El artículo 33 del pacto establece entonces que son órganos competentes dos: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana, que ya la trabajamos antes de ayer, de una manera quizás muy rápida, se caracteriza por dos razones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada en el 59 y tiene su sede en Washington, es importante porque es el mecanismo filtro o la Fiscalía Continental para accesar a la Corte. No vamos directamente a la Corte, sino que vamos a través de la Comisión. La Comisión entonces de 1959 es un mecanismo administrativo o cuasi judicial. Pero la otra cosa importante de la Comisión Interamericana, que tiene su basamento en el artículo 33 del pacto, es que esta Comisión Interamericana se pronuncia sobre la base de informes y de recomendaciones. Recientemente en El Salvador se han llevado a cabo, ojo, una audiencia de seguimiento
para ver cómo se están cumpliendo las recomendaciones que le ha formulado la Comisión al Estado salvadoreño. Y esta Comisión Interamericana se pronuncia entonces a través de doctrina. Los informes y las recomendaciones que enuncia son, en otras palabras, doctrina. Lo que hace la Corte es jurisprudencia. Lo que hace la Comisión es doctrina. Importante es, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana está el caso Monseñor Romero, ante la Comisión Interamericana están casos de desaparecidos, como el caso Lucio Parada, que es el primer caso ante la Comisión sobre el derecho a la verdad. Importante es que el día 24 se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en reconocimiento al legado de Monseñor Romero. Importante también es entonces que me entiendan que la Comisión Interamericana trata el tema de la violencia contra la mujer. Pero también existe la Corte Interamericana. Y en el marco de la Corte Interamericana se dan opiniones consultivas. Y las opiniones consultivas hasta la fecha son 25 opiniones consultivas sobre diversas materias. La última materia la traigo a cuenta, la 24, no la 25, sino la 24 es importante porque tiene que ver con el tema de la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. En otras palabras, en el tema de la opinión consultiva se tratan una multiplicidad o se trata una gran variedad de temas. Y una de las que ustedes deberían conocer es la opinión consultiva 24. Esa 24, entonces, que es de 2017, perdón, es una, digamos, opinión consultiva autorizada. En el marco del sistema interamericano se dictan también jurisprudencia. Yo le señalaba Belén do Pará. Belén do Pará habla también de la violencia contra la mujer como una forma de discriminación. Esto es importante. Ya vamos a terminar diciendo cuáles son como las prácticas que constituyen prácticas discriminatorias. Pero es interesante que Belén do Pará del 94 y que fue ratificada en agosto del 95 por el Estado salvadoreño, en agosto de 1995, es, digamos, la norma referencial. Hay otras normas en el sistema interamericano, pero Belén do Pará es la clave. Ahora, dentro de la jurisprudencia están ese caso González, que es el caso de Campo Algodonero. Y fíjense que a mí me interesa que la manejen por una razón. Porque Campo Algodonero construye un perfil. Ya lo decía yo. En el caso del Campo Algodonero, se habla de que la violencia contra la mujer se da en un rango etario, sobre todo a una determinada hora y en un determinado tipo de espacio físico. Es decir, construye perfiles, como el que les decía yo al principio de la sesión en su segunda parte, lugares de peligro y lugares de riesgo, factores de riesgo y factores de vulnerabilidad. Personas entonces presentan en sí mismas ciertas condiciones que hacen propicia que sean vulneradas y otras se colocan en situación de riesgo. La sentencia González es una sentencia importantísima para el tema que nos ocupa y es llamada comúnmente Campo Algodonero. También existe otra sentencia que no les mencionaba en la sesión pasada, pero que quisiera que también en algún momento la revisen, que es la sentencia María Peña versus Brasil. María Peña versus Brasil, se la comparto brevemente, es el caso de violencia física, psicológica contra la pareja, incluso ambos, el compañero de vida colombiano y ella brasileira, es interesante porque intenta incluso electrocutarla. Además de que la intenta asesinar, la intenta electrocutar, y muchas veces la golpea, pero aquí se da también una particularidad. Estamos hablando que ambos son profesionales. Y sin embargo, porque esto indica, a veces uno quiere
como no solamente criminalizar la pobreza, sino entender que los temas de violencia son temas de una determinada clase y esto permea toda la estructura de la sociedad. La permea de manera transversal, está presente en todos los niveles y en todas las áreas de la vida social y de las clases sociales. Por eso María Peña se considera como una norma en el sistema interamericano tan importante como Campo Algodonero, es decir, Hermana González. Porque María Peña versus Brasil, fíjense ustedes, dio paso a la creación de recintos policiales atendidos por mujeres. Estos recintos policiales atendidos por mujeres es en reconocimiento a que muchas veces el primer contacto de la mujer debería ser con otra mujer. ¿Qué opinan ustedes con respecto a que, por ejemplo, el primer contacto cuando se llega al Instituto de Medicina Legal no fuera con un doctor, no fuera con personal masculino, sino a lo mejor una mujer que ha sido objeto de una agresión, que está llegando a medianoche, que está llegando en compañía de un fiscal hombre y va a ser examinada después en el área clínica del instituto, doctor Roberto Maferrer? ¿No debería acaso tener el derecho a ser tratada por personal especializado, multidisciplinario y sobre todo por personal de mujer? Hay algunos que piensan que no, que todo hombre y toda mujer estén en igualdad de condiciones. Si me preguntan mi parecer, yo sí soy del criterio que deberían ser especialistas, mujeres especializadas en diversas áreas profesionales las que tuvieran el primer contacto. Pues esta sentencia, María Peña versus Brasil, así lo dice. Y lo dice específicamente con respecto a los recintos policiales. Con respecto a los recintos policiales, dice que deben ser atendidos por mujeres policías sensibles y formadas técnicamente en materia policial. El tercer caso es el caso Castro versus Perú. El caso Castro versus Perú es de mujer privada de libertad. Y vamos entonces a los siguientes, antes de pasar a la parte conclusiva. A mí me gustaría que les haya quedado claro, antes de los estándares, yo quisiera que viéramos esto, que les haya quedado claro que hay tres tipos de normas y que las normas más amplias a aplicar en el tema de la violencia contra la mujer son las normas resolutivas, los instrumentos resolutivos, esas RES. ¿Y por qué? Porque son los que desarrollan tanto la declaración como el tratado. ¿Cuál es la función que desarrolla una resolución? Es una función de desarrollo de lo que diga el precepto de la convención y el precepto de la declaración. ¿Por qué? Porque en el tratado solo se enuncia, fíjense ustedes, solo se enuncia una frase. Pues donde quieran ustedes, cuando quieran ustedes verificar qué sentido tiene ese precepto o esa frase, no lo van a encontrar en la convención, sino que lo van a encontrar en una resolución, porque su función, su tarea es explicitar o explicar en qué consiste esa fórmula que trata un pacto. Pero yo les he seleccionado estas tres porque me parece importante que ustedes las conozcan. Y están relacionadas contra la violencia de la mujer. En primer lugar, cuando se trata de una mujer que ha sido privada de libertad, no solamente aplicamos todas las normativas del derecho internacional. Hay una variedad de normas como las reglas mínimas del 55, los principios básicos para el tratamiento de reclusos del 88. Hay un conjunto de principios para quienes son sometidos a prisión o cualquier forma de detención. Esas tres son importantes, pero no tienen la visión de género. Y entonces yo les recomiendo que reconozcamos, que estudiemos las reglas de Van Gogh, que son específicas, aplicables a las mujeres privadas de libertad. Antes de ayer, les mencionaba un dato que es relevante. Ojo, cuando una mujer es privada de libertad, usualmente el hogar se destruye. Cuando es el hombre el que es privado de libertad, el hogar, cuando es la mujer la que es privada de libertad, el hogar se destruye. Si es el hombre, la mujer lucha por su manutención. Esta es una constatación empírica todavía sujeta a una verificación científica.
Pero las reglas de Van Gogh, entonces, en suma, son normas resolutivas específicas para el tema de la privación de libertad de mujeres. Es un ámbito donde se propicia mucha vulneración de derechos de la mujer. Y prueba de ello, miren ustedes, prueba de ello es que ¿qué se le enseña muchas veces en los centros de privación de libertad a la mujer? Bordado, costurería, hacer piñatas, etc. Pero ¿qué se hace en los centros de hombres? Informática y oficios. Desde ahí hay una discriminación, entonces, y desde ahí hay una práctica de asignación indebida de roles. Por eso hay que hacer una revisión también de género del mundo de la privación de libertad. Y para eso nos ayuda las reglas de Van Gogh. Las reglas de Brasilia. Este es el segundo instrumento resolutivo. Y este instrumento resolutivo es importante porque contiene el tratamiento que se le debe dispensar a la mujer en condición de vulnerabilidad que tiene contacto con el sistema de justicia. Ojo, no todo el mundo que es agredido o agredida llega hasta el mecanismo institucional. No todo el mundo llega hasta el sistema de justicia. Solo llega a lo que se llama una punta del iceberg, un porcentaje mínimo, y por eso a veces los subregistros y las cifras negras son alarmantes. Reglas de Brasilia, entonces, aplicables a mujeres, ojo, en condición de vulnerabilidad, que tienen contacto con el sistema de administración de justicia. Me detengo un segundo para decir esto y es un recordatorio. Cuando una mujer individualmente o como parte del colectivo, es decir, como parte del grupo, es objeto de victimización, es etiquetada en condición de vulnerabilidad, es por dos motivos. Es porque esa mujer, como parte del grupo o como una individua, ojo, es por razones de carácter social o por razones de carácter natural que se ubicara en esa condición. La condición de vulnerabilidad descansa en dos motivaciones, motivos sociales o motivos naturales o la combinación de ambos. Cuando una mujer, por ejemplo, por motivos naturales, digamos una condición de una discapacidad de esa persona, o por motivos sociales, porque la vida social las excluye y las invisibiliza, es colocada o etiquetada en condición de vulnerabilidad, esa mujer o grupo de mujeres es propensa a ser victimizada y es proclive a estar en indefensión. Esto es lo importante de etiquetar a una persona en condición de vulnerabilidad. Si es por motivos naturales o sociales, si es como individua o como colectiva, lo cierto es que está propensa a victimizarse y está propensa también a la indefensión. Cuando usted entonces, miren qué interesante, cuando usted le dispense un tratamiento a una persona que es etiquetada en condición de vulnerabilidad, no le aplique un trato social ordinario, sino un tratamiento social especial. Y si esa persona es etiquetada en condición de vulnerabilidad, no le aplique una ley ordinaria, sino que aplíquele un régimen jurídico especial o diferenciado. Son las dos consecuencias de ubicar bajo la etiqueta de condición de vulnerabilidad. Nunca vulnerable, siempre en condición de vulnerabilidad. Y los dos aspectos negativos son, se hace propenso a la victimización y se hace propenso a la indefensión. Y entre comillas, los dos positivos serán que se le dispensa un trato social especial y se le dispensa un trato jurídico especial. El trato jurídico es un trato reforzado. Por eso una mujer que es objeto de violencia en su contra no va a tribunales ordinarios, sino que va a ser procesado el caso en un mecanismo especial, diferenciado. Las reglas de Brasilia, entonces, hay que analizarlas al igual que las reglas de Van Gogh. Y finalmente, las guías de Santiago. Las guías de Santiago tienen que ver con la mujer testiga. Muchas veces ustedes saben que cómo se resuelven los casos judiciales en nuestro medio, aunque se diga de que estamos en un proceso de tecnificación y de volver científica la justicia, pero la justicia sigue dependiendo del dicho de un testigo criteriado. Eso es lamentable porque tenemos años y años de decir que se está tecnificando la justicia
Y aunque se están aplicando medios tecnológicos más avanzados, lo cierto es que en gran medida la condena de los perpetradores se alcanza a través de lo que se llama el criteriado, o testigo o testiga criteriada, que después va a ser abandonado, por cierto, por el sistema. Extraída la información procesal relevante, después se le olvida al sistema. Estas tres entonces son normas relacionadas con la mujer. Y voy a regresar porque quiero que ustedes vean lo que decimos ahí con respecto a los estándares internacionales. Los estándares internacionales, yo quiero que lo manejen ustedes, son mínimos. El estándar de protección de los derechos de la mujer son estándares mínimos. Cuando ustedes les digan qué característica tiene un estándar de un instrumento, de una jurisprudencia o de la doctrina internacional, es que es lo mínimo. O sea, son un piso, nunca un techo. Nunca son lo máximo. Para proteger a la mujer, en las normas internacionales no está lo máximo que podemos hacer, está lo mínimo, porque son, repito, un piso, no un techo. Y en ese sentido, los estándares provienen sobre todo de la declaración, ahí está mencionada o visibilizada explícitamente, dependen de la declaración de 1985. Una declaración que solo son 18 artículos y 4 para abuso de poder. No recuerden que no siempre todo abuso de poder es un ilícito, sino que se queda en el preilícito, es decir, en una acción que puede culminar o no en una acción delictiva. Esta declaración del 85 tiene un manual para ser aplicada. Está también casi siempre junto con el texto de la declaración. Existe también otra norma dentro del derecho internacional que son los principios y las directrices de las víctimas para obtener, ojo, por un lado, el derecho a obtener recursos, a interponer recursos y a obtener reparación, que son los dos aspectos que hemos trabajado de la reparación. Reparación moral, los tres, perdón, moral, social y jurídica. Yo les voy a sugerir, a manera de su formación, que ustedes den lectura a esta declaración y si pueden lo hagan junto con el manual. Pero el sí en los 18 artículos de la declaración debe servir de base para sus opiniones, para sus informes, etc. Y lo otro que les voy a pedir que lo hagan es que dentro de, si no me equivoco, del periódico El Diario de Hoy, hace un par de años salió un caso, denle seguimiento, que es el caso de Clarita, que fue violada sexualmente por un miembro de la corporación policial. Este caso es de una joven que a medianoche viene en la carretera de San Marcos por la zona por el área de la zona franca y es agredida sexualmente a medianoche por un vehículo que la golpea y cuando se baja a ayudarle la agrede sexualmente. Este caso tiene todos los elementos para que ustedes los puedan aplicar porque es un caso donde se da la revictimización, se da el caso, digamos, de la tipo de víctima y como ustedes están haciendo el estudio del tema de la teoría de la víctima, este estudio de la victimología se entiende mejor con el caso Clara. El caso Clara es un caso que se dio, salió publicado hace más o menos, solo pongan así en el buscador, caso Clara, violación sexual por un PNC. Y ahí les van a dar en el relato, porque fue un estudio que sacó el periódico El Diario de Hoy aproximadamente hace unos 2 años. Pero es un estudio muy ilustrativo, porque ahí están factores de riesgo y vulnerabilidad, tipología, todo el proceso de revictimización. Que les quede claro, la revictimización, por mucho que hagamos, no podemos dejar de cometerla. Porque cuando le hacemos una pregunta a una víctima, por ejemplo, de una agresión, ya sea de violencia, en cualquiera de sus 7 modalidades, ella por lo menos mentalmente reproduce la escena traumática de la cual fue objeto. Así como, ojo, no podemos evitar al 100% la revictimización, no podemos erradicar al 100%, no podemos lograr una reparación 100% exitosa. La reparación puede llegar a ser muy eficaz y es un instrumento que logra subsanar
en gran parte el daño que se le ha infligido a una víctima de violencia en contra de ella. Yo les animo a que los conocimientos adquiridos en estas 2 jornadas sean conocimientos a aplicar. Se trata no solo de, digamos, de teorizar, sino se trata también de llevar al terreno y a la práctica todos estos conocimientos. Se trata también, y es una sugerencia como parte de los estándares internacionales, de que se trabaje en redes de apoyo. Es importante también que se trabaje en alianzas en el terreno. Lo que permite la alianza y la generación de redes es evitar dualidades de trabajo, pero además evita que se dejen vacíos o áreas no atendidas. Yo les llamo la atención a que los mecanismos que nos articulan, los mecanismos que nos permiten mejor coordinar, sean, digamos, fortalecidos, tanto a nivel de la sociedad civil como también con la institucionalidad. Aquí estaremos cerrando prácticamente la sesión, pero si hay algún comentario o pregunta final, por favor. Pensemos, por favor, en la pregunta generadora que les quedó sobre la prevención, por una razón, porque a veces pequeños detalles pueden tener grandes impactos. No se trata solo de dinero, se trata de entender que a lo mejor un espacio reservado para hacer un interrogatorio que no sea inhumano, sino técnica y sobre todo humanamente hecho, pueden ser grandes cambios. Así es que yo les agradezco por su atención, por su interés y llamo a todos y a todas a que apliquemos los conocimientos adquiridos en este proceso, no solo formativo, sino sensibilizador. Quedamos atentos a sus consultas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que realizar, pueden levantar la mano y activar su micrófono. Bueno, quedaríamos hasta acá en el desarrollo de esta temática. Sí, voy a darle lectura al comentario de Araceli Fabián. Dice: la voluntad y la empatía son importantes para ayudar a la prevención de la violencia contra las mujeres, doctor. Sí. Así empieza la declaración. El primer derecho de la víctima es ser reconocidas como víctimas. El segundo es ser tratadas con empatía, es decir, con dignidad y respeto. La empatía es ponerse en zapatos del otro y supone dignidad y respeto. Por eso me parece un buen comentario y se lo agradezco porque es el inicio de la declaración del 85. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o comentario? Tomando en cuenta su campo de acción, también tomando ideas ya para su Trabajo finales, ¿verdad? trabajo finales, ¿verdad? Que es relacionado a la temática. Hola, buen día. Buen día. Bueno, yo solo comentar, ¿verdad? Que me pareció una jornada como bastante productiva, muy interesante. Y sobre lo que el doctor mencionaba de como qué acciones podríamos tomar, ¿verdad? Yo me pongo a pensar mucho siempre en el tema ese de los recursos y de verdad que es como el principal obstáculo que de repente ponemos y decir no hay recursos, pero tomando en cuenta lo que Hola, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Ajá, está bien. Sí, lo que quería mencionar es que creo yo que instituciones, muchas entidades realizan este tipo de
de campañas, ¿verdad? En el tema de prevención de la violencia. Pero a veces pienso que quizás nos invadimos mucho de estas cosas y en cierta manera está bien, pero yo creo que a veces es importante como poder pensar en otro tipo de metodologías quizás para que estas campañas como que generen ese impacto. Entonces yo digo, bueno, en el tema de niñez, que es donde yo trabajo, veo muchas entidades que trabajan mucho generando estos procesos de sensibilización y divulgación, pero a la larga digo, bueno, una capacitación está bien, pero yo creo que lo más importante también es ir cambiando esa forma de aprender y creo yo que lo ideal sería como aprender haciendo. Entonces es como ir poniendo en práctica todo lo que estamos adquiriendo, el nuevo conocimiento y de esta manera, como dicen, ir compartiendo la experiencia y viendo qué otras alternativas podemos tomar en cuanto a situaciones emergentes. Eso lo veo por un lado y por otro lado, desde mi quehacer, yo soy parte de un equipo multidisciplinario y bueno, muchas veces, digamos, la función que nos corresponde, digamos, en el juzgado, parecería ser que como que nos cortan, nos amarran, nos limitan de repente, por los lineamientos que recibimos, pero digo yo, también en ese momento, con las mujeres usuarias que atendemos, las mamás, las jóvenes, las adolescentes, las niñas, creo yo que justamente esos pequeños espacios de intervención que tenemos con ellas, creo yo que son muy importantes, son muy estratégicos para poder generar algún tipo de bueno, empatía, pero también generar algún tipo de intervención con ellas en el sentido de hacerles saber, ¿verdad? Si ellas están en una situación de riesgo, de vulnerabilidad por X, Y situación, entonces, y poder brindar esas orientaciones. Yo creo que el punto aquí es que como parte, digamos, de esas instituciones, ya sean públicas o entidades privadas, yo creo que ese momento que tenemos en ese contacto con las personas es muy importante porque podemos orientar, podemos brindar como otras herramientas y de repente quizás hasta hacer esa coordinación y articulación con otras instituciones, ¿verdad? Aunque de repente nos digan, bueno, pero es que a usted no le compete ahorita, su función no es investigar esto, sino que su función es otra, pero yo creo que dejaríamos de ser empáticos, ¿verdad? Y empáticas si solo nos limitamos a lo que nos dicen que debemos hacer cuando estamos presenciando o estamos teniendo conocimiento de algo que realmente está afectando la vida de las personas y en este caso de las mujeres. Entonces creo que al final, en resumen, es como muy decisivo. Esos pequeños contactos que tenemos con las usuarias son muy importantes, poder generar ese intercambio, ¿verdad? Poder dar una orientación o hacer esa coordinación para que ellas puedan recibir un acompañamiento, una atención que realmente pueda contribuir a que ellas salgan de esas situaciones. Así que eso por mi parte. Gracias. Sería dos comentarios con respecto a su participación, que me parece también muy aportativa. En primer lugar, a mí me parecería que tomemos nota que a veces nos concentramos solamente en los procesos de formación y, si se quiere, en los procesos de sensibilización dirigidos hacia los operadores del sistema y sobre todo a los operadores del sistema de justicia, así como a otros subsistemas. Yo pienso que ha llegado el momento en que hay que trabajar ya quizás con una visión de procesos formativos y sensibilizadores a nivel más horizontal, a nivel más comunitario, a lo que se llamó antes la educación legal popular y a formas de enseñar y aprender haciendo, como dice la compañera. Ya no trabajar solamente en función del operador, sino de la comunidad, de la persona, como del ser social. Y lo otro que usted menciona confirma una conclusión de esta actividad. ¿Y sabe qué es? De que pequeñas cosas pueden generar grandes impactos y a veces subdimensionamos
minimizamos el impacto que puede tener un operador del sistema que escuche a una persona, que como bien dice usted, se ponga en los zapatos de la otra persona y que le genere empatía. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser que esa persona pueda creer en el sistema. El sistema revictimiza, el sistema trata mal a las víctimas, el sistema no capta o no dimensiona el drama humano que ella vive, al punto que muchas veces la revictimiza. Y por eso cuando usted oiga que alguien ha tenido la valentía, porque en El Salvador es de valientes, llegar hasta el sistema, sepa que esa persona seguramente ha desatendido el consejo de la madre, de la comadre y la vecina que le han dicho que mejor no vaya. Y sin embargo ha acudido a una instancia y sin embargo esa instancia le responde siendo, ojo, o muy inhumana o muy poco empática y a veces muy lenta. Por eso la clave es la respuesta no solo punitiva, sino sobre todo con humanismo, con empatía, con acompañamiento. Y esto debería ser una constante y no a veces sí, a veces no. Pero por eso la revictimización debemos tenerla siempre pendiente. Gracias por su participación, me parece un comentario muy pertinente. Muy bien, me gustaría leer un comentario de Miguel Afuentes que nos dice, para prevenir, creo que es importante que la sociedad conozca que la violencia contra las mujeres y los embarazos de niñas y adolescentes es un delito, dar a conocer casos de condenas y que se divulgue cómo denunciar. Redes sociales, carteles, centros de salud, centros educativos, alcaldías municipales, centros judiciales, programas de radio y televisión, charlas comunitarias también. Gracias por responder a la pregunta generadora y ciertamente lo que usted detalla es lo que hay que hacer. En otras palabras, hay que multiplicarnos y ser creativos para que este tema de la violencia vaya erradicándose. A lo mejor no vamos a alcanzar el 100% de éxito, pero sí vamos a recortar los espacios para que esta práctica no se dé. Yo creo que es fundamental que trabajemos con esa perspectiva que ustedes nos comparten. No naturalicemos ni normalicemos. Los primeros dos derechos de la mujer son de la mujer agredida, el reconocimiento de su calidad de víctima, porque dirán, ella lo provocó, o dirán mil cosas, porque la cultura androcéntrica que está impregnada en el sistema hace que desconfiemos del dicho de la víctima. Y por eso en el interrogatorio muchas veces le preguntamos, ¿y está segura de lo que me está diciendo? ¿Y hace cuánto dice que fue? Y hasta hoy viene. Por favor, esas sus lágrimas me las va dejando, porque ahorita tengo que atender a 3 personas más. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que no se muestre el sistema empático ni humano, sino que es más bien revictimizante. Por eso, gracias por la respuesta, porque al final la prevención como componente de la garantía debe ser no solo creativa y múltiple, sino que debe ser sobre todo humana. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere participar. Creo que Cristian quería participar. ¿Participante Cristian? No. Bueno, ha sido una jornada enriquecedora y lo más importante es que ustedes participen, que solventen sus consultas, sus dudas. Y con esto también damos por finalizada esta jornada, les agradecemos su asistencia y bueno, quedamos en deuda en que ya estaría en plataforma la grabación de esta conferencia sincrónica para que ustedes retroalimenten sus conocimientos. Y bueno, agradecerles y también al doctor Salvador por el esfuerzo también y esperamos, ¿verdad? En la próxima jornada sincrónica que se les va a ir comunicando en su debido tiempo. Agradecerles y pues pasen un feliz día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día para todos. De ti para mí. De mí para ti. Sí, no se guardó. Mayra. Como acceso directo. Nombre de Mayra tengo otra foto.